Bueno, Iñaki Arteta, es un placer, como siempre, y un honor, y lo digo de pocas personas, tenerte aquí. Decía antes que en el País Vasco, con mucha pesadumbre, con una enorme soledad, con un abandono total, pero con un valor moral absolutamente extraordinario, ha habido resistencia. Cuando ayer oía bramando a Ortúzar, bramando o mugiendo en una campa, bueno, pues siempre puedes recordar, igual cuando ves la miseria del PSOE actual, siempre puedes recordar gente valiosa del PSOE vasco. O sea, no, eso no sucede en el PSOE en Cataluña, en el PSC, nada. Pero en el País Vasco sí lo ha habido. Y ha habido gente como Iñaki Arteta que ha recogido lo más difícil de recoger, que es el latido de las víctimas y de la soledad de las víctimas y de una sociedad aniquilada por el terror, por las complicidades que el terror iba cosechando, allí y en Madrid, como siempre. O sea que, Iñaki, cuéntanos, bueno, no sé si preguntarte primero, ¿qué estás haciendo ahora? O vamos, sí, primero qué estás haciendo, bueno, luego nos cuentas cómo es lo de hoy, la presentación de 1980, etcétera. Estamos con un proyecto que empezamos el año pasado que se titula provisionalmente Descendientes, para el cual hicimos un crowdfunding y prácticamente lo tenemos rodado. También esperamos una nueva captación de fondos para poder acabarla, a ver si para el año que viene la podemos estrenar. Y esa tiene que ver con el País Vasco, poniendo la lupa en la huella que ha dejado el terrorismo en el País Vasco en la actualidad, ¿no? O sea, todas las películas anteriores hemos hecho que hablan del pasado y en esta hemos querido ver qué es lo que ocurre, cómo viven las víctimas, cómo viven los terroristas, en fin, cómo es el panorama que yo aprecio, que desde de Euskadi para abajo pues se ve como muy difuminado y como muy demasiado pacífico, no, es que demasiado tranquilo, ¿no? Es que o no se mira, prefiere ¿no? ver y entonces vamos a comer, ¿no? Eso es. Qué bonito paisaje, vamos a comer, qué bien se come aquí, y ya. Y luego estoy empezando también otro documental sobre Cataluña también, ¿eh? O sea que... Pero bueno, es un patriota y gente de bien. Bueno, cuéntanos cómo es ese ciclo de cine que empieza hoy, que es en el Auditorio Mafre, además, que se lo conocemos Isabel. Sí, pues, hombre, el de la también, Mutua. También, Fernando, ahí de la hemos Mutua y en la estado Castellana todos. hemos estado con Valores y Sociedad muchas veces en debates fantásticos. Bueno, que tiene muchísimas plazas, o sea que hay que llenarlo. Hay Esta tarde a las 7 de la tarde vamos, tiene que ir muchísima gente. En una serie que organiza Federico, el Instituto de Seguridad y de Cultura, que va a tener 3 jornadas y muchos de los que tienes aquí sentados van a participar en cada una de ellas. Bueno, cuéntanos la participación tuya, el debut y, digamos, la idea general. La idea general es poner de actualidad el terrorismo y a través de varias películas que ha elegido el Instituto. La primera es la mía, 1980, y luego está la de Gutiérrez Aragón, todos estamos invitados, y El Lobo. Yo creo que son 3 puntos de vista. Hay muchas películas sobre el País Vasco y yo creo que están bien elegidas, ¿no? ¿No está La fuga de Segovia? No. No, porque hay que decir que hay más películas a favor de ETA que en contra, ¿eh? Muchas más. Muchas más. Conviene recordarlo, no vayan a pensar que es que el heroico cine español hizo algo. No, algunos hicieron. Bueno, Gutiérrez Aragón, por ejemplo, que es un hombre de la vieja izquierda, pero tuvo el decoro de hacer su película, te gustará más o menos, pero al menos el impulso moral era nítido, era claro. Y aquí ya digo, mi héroe. Pero hay pocas más de enjundia. En cambio, hay muchas más dedicadas a disimular, a matizar, a tal... El relato, el conflicto. Eso, sí, el conflicto. Una cosa ahí... Y no, mirar hacia adelante, exacto, luces hacia adelante, largas, y aquí está ahí la reconciliar y no sé qué. Y ahora lo que está viendo, y Iñaki si no me va a corregir, hay un intento por parte de ese mundo que eran ellos, se mezcla con el buenismo de la izquierda y lo que ves es una serie de relatos de documentales, de proyecciones, de elaboración, encaminadas a
los encuentros restauradores o restitutivos, o en el que la víctima y el verdugo la se toman un víctima café. le pide perdón al verdugo Sí, por ser o sea, víctima. Simplemente el mero hecho, a mí me parece un insulto todo. Un insulto todo. Ahora, que un cada abuso. víctima se quiere enfrentar a una entrevista, No, yo la lo víctima- respeto, pero me parece no, el la insulto víctima porque es las víctima. víctimas somos todos. No, la víctima, Pero pero uno la más que víctima otro. está Claro, no, pero más me refiero- tocada, la víctima es manipulable, la víctima Totalmente. es como la víctima de una violación. Sí, pero es que pones en el mismo Yo en plano, en el mismo plano de la mesa al violador, al terrorista, al asesino, y a la misma altura a la víctima, y es donde están incidiendo más para cambiarnos el relato y ir por Esto ahí. es como a una difícil. violada que le haces entrevistarse con su violador. Exactamente Es eso. difícil imaginar que se intentase hacer eso entre un superviviente de Auschwitz y un guardián. Es que no del se ha campo. intentado. Por Primero, eso los digo judíos no se que es dejan. difícil, Y luego la es sociedad difícil tampoco. imaginar eso. Ya, pero es que en el conflicto, en la tragedia, en el Holocausto, los perdedores fueron afortunadamente los verdugos y los ganadores fueron de alguna forma las víctimas. Pero es que aquí no. Es que en la tragedia vasca no ha habido una derrota del terrorismo y una victoria del constitucionalismo y de la decencia y de la resistencia. Ha habido una especie de apaño en virtud la del derrota cual del vencedor, el como del dice el gran vencedor libro de no es el Rogelio vencedor Alonso. y el perdedor no es el perdedor y aquí No, somos es todos amiguetes y perdedor, hermanos. Perdedor y aquí- ha sido el vencedor. Sí, pero lo que quiero ha ganado decir- la policía lo Ya. ha perdido la política. No, por O eso sea, digo, pero que al final Y la lo que, Navarra. lo que ha permanecido, lo que el relato que se está construyendo, esta cursiva que se dice ahora, es que bueno, que aquí hubo un conflicto y hubo excesos por ambas partes y ahora lo superamos y somos tan amigos y nos sentamos y nos tomamos un café. Oiga, váyase usted al carajo, o sea, aquí hubo una gente que mató y una gente que murió. Aquí hubo una gente que resistió y hubo una gente que se rindió. Y lo peor es que estábamos en condiciones de haberles derrotado policial y judicialmente y no lo hicimos porque la política se negó a hacerlo y se Bueno, rindió. ya vamos está. con Iñaki, porque como es un hombre tan formal, es como me decían a mí cuando yo leía los libros de crío, de Martín Vigil y tal. No, la gente vasca es buena, seria. Mi madre que era riojana le parecía demasiado seria, pero decía, seria, pero decía, en lo de fiar se equivocaba. Es igual que en todas partes, o sea, decía Hay de todo, horas, hay como de en todo, botica. tal. Pero antes era seria, pero Iñaki es de los clásicos, es serio. Entonces, como no le demos eso, al final nos mirará educadamente y hablaremos todos si no hablará él. Tenemos un corte de 1980. Sí, es justo el inicio del documental en donde se incluyen tres testimonios sobre la presencia de ETA en el País Vasco. En aquella época, cuando mataban a un familiar tuyo, lo único que de vez en cuando escuchabas era, pues mira, esta es la hija del hijo puta que mataron el otro día, seguro que ha hecho algo malo habrá hecho, se lo merecerá seguro, vamos. Euskadi era divertido, era amable. A mí me parecía el sitio ideal. 3 o 4 años de sentir eso, a sentir a la gente enfurecida, a la gente nerviosa, a la gente escondida, a la gente con miedo. Es el año donde en teoría el terrorismo tendría que haber acabado, porque es el año en el que nace la comunidad autónoma vasca. A pesar de que se avanza hacia la democracia de manera segura y de forma irreversible, el apoyo social al terrorismo se incrementa. Visto ahora en perspectiva, porque fíjate, es que han pasado casi 40 años. El año 80 es también la llegada de Pujol al poder, ese año, la retirada de Tarradellas, la llegada de Pujol al poder y el comienzo del proceso de construcción de la dictadura blanca, como le llamaba Tarradellas, es decir, el golpismo a largo plazo y un terror de alta y de baja intensidad donde se iban alternando. O sea, el terrorismo clásico, el de la época, que era la parte del FNC de Cornudella, con el que se presenta a las elecciones Pujol, conviene recordar. Pujol no se presenta con el PSC, se presenta con el Front Nacional de Cataluña, del Joan Cornudella, que reivindicaban la tradición terrorista de la Esquerra y compañía. Y además, luego sus hijos son los de Terra Llure, todos organizados y entrenados por la ETA, y ahora este RT, que no es explosivo Río Tinto, sí, pero que es la nueva ETA, está ya organizada directamente desde la Generalidad. Eso empieza ese mismo año, y ese mismo año es cuando Cataluña se va a freír espárragos. ¿Tú creías en 1980 que una comunidad autónoma, con los recursos hasta legales, que en realidad deberían haber sido ilegales,
como la famosa disposición autonómica transitoria, esta que permite la anexión de Navarra, que es un caso único, pero que me temo que no será único en España, al paso que vamos. ¿Tú creías que eso podría de alguna manera civilizar el PNV o no tuviste nunca que el PNV? ¿Es en aquellos momentos? Sí. Yo también tenía 20 años menos, ¿no? Y yo creo que todos lo veíamos de otra manera. Esa escalada terrorista yo creo que nos aturdió, a muchos les hizo sentir mucho miedo, naturalmente, porque los asesinos estaban mezclados, estaban entre nosotros ahí, y creó una sociedad muy compleja, ¿no? Muy compleja, y lo que vimos hoy es herencia de aquello, ¿no? El PNV tenía unas actitudes, basta con leer cosas que decía Arzayus, por ejemplo, entonces, que pueden parecerse las de Torra de ahora, ¿no? Sí, Es decir, sí. cuando vemos ahora Cataluña, creo que está en las hemerotecas vascas lo que es las justificaciones de los intentos de atentados, como ha pasado estos días, o esas movilizaciones a favor de la libertad de los que han detenido, como si fueran unos chavales que... Todo eso está en las hemerotecas vascas. Yo creo que lo que no hemos hecho es aprender nada. Y el nacionalismo ha ido esquivando eso, haciendo una especie de slalom, pues esquivando las acusaciones que han tenido durante, unas veces más y otras menos, de complicidad con ETA, o de tener un discurso que amparaba el terrorismo, o los terroristas, o el brazo político. Ha ido esto y ha llegado a nuestros días como ha llegado, o sea, siendo los que triunfan en el País Vasco, ¿no? Yo creo que es una trayectoria los que gestionan inmejorable. el miedo ancestral, sí. No era solo el discurso. Yo demostré en un libro titulado El árbol y las nueces que no era solo el discurso, era la manipulación de la Ertzaina, era la utilización del Parlamento, era toda la maquinaria política nacionalista y del gobierno autonómico estaba al servicio del terrorismo. Y la frase exacta de Arzayus era: no conozco un solo pueblo que haya alcanzado su libertad sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol pero sin romperlo y otros recogen las nueces. Esa era Arzayus y eso es Torra, Sí, es señor, exactamente igual. lo mismo, el modelo es idéntico. Y la desgracia es que en el País Vasco han triunfado, han recogido todas las nueces. O sea, es que el precedente que se sembró en el País Vasco es que sacudir el árbol, mejor dicho, permitir o alentar que alguien sacuda el árbol para tú recoger las nueces, funciona. Y es Oye, rentable. Iñaki, Esa es la tragedia. hay un fenómeno que a mí siempre me ha interesado porque es muy curioso, solo se produce allí, y es la reconversión de la ETA-PM en un partido no constitucional, sino vanguardia del constitucionalismo. Es muy curioso porque ETA-PM era lo más salvaje de la ETA, era realmente lo soviético, eran los que entrenaban en el Valle de la Beca, etc. Y hay un momento con dos líderes, que son Vandrés y Onaindia, en que llegan a la conclusión de que eso no puede ser y que hay que encabezar, pero un proceso, claro, que se jugaba en la vida, como se ha visto en todo este tipo de operaciones. Y es el momento en que Otegi y compañía hacen los comandos Beretsi, que eran como los venaos, pero que se hacen con la ETA-M, la ETA militar, en cuanto llegan allí, porque era sangre nueva, los otros ya no sabían muy bien qué hacer, porque claro, el cerebro político era ETA-PM. Y ETA-PM se convierte en Euskadiko Ezkerra, Onaindia se convierte, y Vandrés, en la gente que lleva al PSOE a una lucha mucho más dura. Yo recuerdo todavía la foto de Venegas manifestándose en el sur de Francia en favor de los etarras y la autodeterminación. O sea, eso que hemos visto este fin de semana era Chiqui Venegas en Biarritz. O sea, y los que hacen que el PSOE, o parte, también luego hay otra generación, llega Redondo Terrero, está Enrique Mújica, pero el elemento, digamos, distintivo, que no se ha producido más que ahí, es precisamente cómo se reconvierte esa parte de ETA, que era la más comunista, la más ideológica, en un movimiento antiseparatista y al final constitucionalista. Tú que has tenido que tratar y ver los testimonios de esta gente, ¿cómo se produce eso? Porque además fue relativamente rápido. Pues yo creo por el impulso de varias personas, como decías.
Teo Uriarte incluido también, ¿no? Teo, sí. Que Yo no lo esa... conozco, pero todos insisten en que sí, que es un elemento clave ahí. Claro. Sí, no tienes que conocerle, hombre. Sí, tiene un discurso, ha elaborado un discurso interesantísimo, ¿no? De la actualidad. Y yo creo que también por la intercepción de Rosón, del gobierno de la UCD, que también pues encontraron un buen canal de comunicación. Sí, creyeron en ellos, además. Y fue a costa de ninguna concesión política, por decirlo así, ¿no? Es decir, y hubo cierta impunidad, vamos a decir, pues, puesto que los últimos años, precisamente en 1980, cometieron los últimos asesinatos y esos están dentro de los que están sin resolver. El atentado en la estación de tren de Madrid, por ejemplo, que es uno de los más... ¿Están amnistiados todos esos? Claro. Están amnistiados, nunca se resolverán. Pero sí, no se llamó amnistía, pero efectivamente fue una cesión. Pero lo fue. Eso yo hablando con Pío Cabanillas, que era ministro de Justicia, con Rosón en Interior, dice, teníamos que hacer esa apuesta, creer en Vandrés, dice, y afortunadamente acertamos. Dice, afortunadamente. Dice, y no preguntes más. Dice, porque era una situación, es que el Estado español actual, o sea, los medios que tiene de inteligencia, de seguridad, etcétera, no los tenía en 1980. Claro. UCD era en un Estado que estaba pensado pues para después de la guerra. O sea, es que no había ni idea de terrorismo ni estructuras. Pero, hombre, si los generales se negaban a llevar escolta. Es decir, era una sociedad que lo piensas ahora. Dice, ¿cómo podía ser tan inocente, tan pardilla? Lo están matando de 10 en 10 y se negaban a llevar escolta. Dice, ¿van uniformados? Es decir, que van uniformados. Iban uniformados, es decir, sí, entonces esa operación de UCD es verdad, pero UCD es una apuesta, entre otras cosas, por los pocos medios antiterroristas que tenían. También. Cuando, por ejemplo, Aznar ya tuvo medios, ya actuó de otra manera, ¿no? Pero pasaron años hasta entonces. Y en estos momentos, tú cuando ves tu trabajo en todos estos años, ¿qué es lo que te molesta y qué es lo que te anima a seguir trabajando? Bueno, me anima a que hay muchas cosas por contar aún, ¿no? Yo creo que va a ser una historia larga y con muchas derivadas, ¿no? Y lo que comentaba de la película en la que estamos trabajando ahora, pues al final es poner la lupa en una sociedad vasca que todavía no ha despertado, no sé si va a despertar algún día, yo supongo que sí, despertará algún día como va a pasar en otras sociedades, ¿no? Pero que sigue con un armario repleto de cadáveres, una zona oscura de la historia de cada uno de los que hemos vivido con edad suficiente ahí lo que ha pasado, pues es algo que costará abrir, pero pesa en todos, pesa yo creo que en la conciencia de todos, pesa todos esos muertos. Y es una sociedad que tiene que buscar ahora, por una parte, blanquearse, como se está haciendo, desde institucionalmente, quiero decir, sí. Y por otra parte, luchar con la curiosidad que pueden tener las nuevas generaciones de saber lo que ha pasado. Eso ha pasado en otros grandes conflictos tan largos como el vasco, y entonces yo creo que sigue habiendo muchas cosas por contar, ¿no? El pasado, pero también el presente. El presente yo creo que nos puede dar mucho juego, pero hay que meterse bien en el presente, no quiero decir hacer 4 entrevistas a políticos, sino ir a los sitios donde aún no se puede vivir en libertad, en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees, por qué tienes esa confianza? No hay nada en la naturaleza humana que avale la confianza, aunque es verdad que muchas sociedades al final no han tenido más remedio que empezar a mirar hacia adentro. Pero por desgracia, el triunfo de la mentira es una constante en la historia. En los 100 años de totalitarismo moderno, el que inventa Lenin, la mentira y el terror han ido juntos y han triunfado juntos. Ayer leía en el diario El Mundo, por cierto, la mayor dictadura de la Tierra, que es la dictadura comunista china, que tiene, por ejemplo, además a los de Hong Kong, pues a punto ya de... Va a ser una cosa, la hecatombe, una tragedia absoluta. Una tragedia, la matanza de 100 bueyes, no, de 10 millones de chinos que se niegan a ser comunistas. Porque Hong Kong es un modelo en muchísimos aspectos. Claro, es el modelo alternativo que ellos no van a tolerar. Que hoy lunes, se examinan en Pekín
10.000 periodistas de obediencia al pensamiento Xi Jinping y al Partido Comunista Chino. Hay que examinarse, pero no de un conocimiento político, no, de obediencia. No es una... O sea, el Partido Comunista Chino, yo como estoy enfrascado en el segundo tomo de la memoria del comunismo, lo del comunismo chino, que es hoy ya la mayor amenaza que tiene la libertad en el mundo, porque encima es un ejemplo para todos los tiranos del mundo, y un ejemplo mucho mejor que el ruso, porque el ruso o soviético luego era un ejemplo fallido. Dice, bueno, mandamos... pero es que nuestros hijos tienen que irse al extranjero, se hacen disidentes o se mueren de hambre, y además mi hermana murió en Ucrania. No, estos se hacen millonarios, han descubierto la mezcla perfecta del totalitarismo y la mafia. Bueno, pues 10.000 se examinan hoy, y preguntaba el periodista del Mundo que lleva esto, hacía nada, era un cuadrito que casi no se veía en Opinión. ¿Quién va a esperar de esta gente que informe sobre Hong Kong? 10.000 hoy se están examinando en Pekín de obediencia, o sea, no de fidelidad, conocimiento, no, de obediencia. Y ojo que estos saben examinar. Yo no comparto el optimismo de Iñaki, yo no creo que la sociedad vasca vaya a despertar nunca. Yo no tengo su confianza, yo no creo que ni que quieran en su mayoría, ni que estén impelidos a hacerlo por nadie, ni que el sistema educativo camine en esa dirección, ni lo hagan los medios de comunicación, ni siquiera dentro de las familias existe la voluntad de aclarar lo que pasó y de contar la verdad sobre lo que ocurrió. Aquí se ha pasado página. Y la sociedad vasca vive en eso de otra ronda y otra de gambas, y qué bien se come, y qué bien se vive, y qué interesante es el frontón, y qué a gustito estamos. Eso es así ahora, es verdad, claro. Pero tal cual. Pero bueno, también mira Alemania, como era hace también 40 o 80 años. No había mucha culpa en Alemania. Bueno, pero 20 años después, como era Alemania, como ha sido luego. O sea, todo puede cambiar. Y quiero decir que la generación, o España mismo, fíjate, tampoco, hay que ir muy lejos. Pero quiero decir que no sabemos lo que puede pasar. Todo el futuro es imprevisible. Pero desde luego, ahora mismo, claro, yo estoy de acuerdo contigo, el camino que se haya emprendido institucionalmente y el que conviene personalmente también es el de dejar de hablar del asunto. El pancismo. Pero las nuevas generaciones son siempre una esperanza, ¿no? Para que las cosas sean Hay mejores. Muchas preguntas, Cristina Vega, ¿por dónde van a ir? Vamos a hacer una pausa, lo oímos y preguntáis lo que queráis. Sí, señor Arteta, nuestros oyentes recuerdan ese 1980 como uno de los años más tristes de la historia de España y preguntan si usted cree que existe alguna relación entre los CDR en Cataluña y ETA en el País Vasco. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos allá, Cristina. Vamos a escuchar a estos oyentes que le preguntan cosas a Iñaki Arteta. Sí, la mayoría de nuestros oyentes ya han visto su documental, 1980, y entre las felicitaciones por su trabajo también hay algunas preguntas. En nuestro contestador, además de hablar sobre la amenaza terrorista en Cataluña, se preguntan cómo hay que enseñar en los colegios esos años fatídicos por la presencia de ETA en España. Señor Arteta, ¿no cree usted que los CDR se hubieran podido convertir en otra fuerza igual que ETA con el paso del tiempo? No he visto aún el documental, pero me gustaría saber si en él, o tiene previsto hacerlo en otro documental, se pueden demostrar las conexiones entre ETA y el nuevo terrorismo catalán. Me gustaría saber si el señor Arteta lo ha tenido difícil para poder realizar este documental. Se ha tenido presiones del bando más radical de Batasuna. He podido comprobar que hay alumnos de cuarto de ESO que desconocen absolutamente lo que supuso ETA, los asesinatos de ETA en los primeros años de la democracia. ¿Cómo podríamos revertir esta situación? ¿Por qué se aplica memoria histórica para las cuestiones de la guerra civil y, sin embargo, la memoria histórica desaparece cuando se habla de los temas de ETA? Sí, uno es de hace 80 años y otro es de hace 8. Y por lo tanto hay que olvidar el de 8 y recordar el de 80 porque le conviene al gobierno infame de turno. Pero vamos con los detalles. Uno te lo adelanto yo porque ese me lo conozco mejor. Toda Terra Llure ha sido organizada por la ETA. Hay hasta matrimonios entre ellos.
O sea, todo el terrorismo catalán ha estado siempre íntimamente ligado al de la ETA. Es más, cuando se produce el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, inmediatamente se produce el abrazo paternal del PNV al Pacto de Estella, diciendo no, a la ETA no, a ver si nos la van a quitar. Y entonces, ¿quién mueve el árbol?, etcétera. E inmediatamente Jordi Pujol hace la declaración de Barcelona de apoyo al PNV que acaba de pactar con la ETA. Y se juntan allí el separatismo gallego, Garaikoetxea, que aparece también por allí, creo que estaba el Meapilar de Durán y Lérida, porque qué boda sin la tía Juana, pero ahí están las fotos, naturalmente en La Vanguardia, con pies elogiosísimos, a lo que era el apoyo a la banda a través del PNV. Pujol, lo explico yo en la columna del Mundo, siempre tuvo en cuenta a la ETA, digamos, porque no somos como la ETA, pero al terrorismo catalán porque son catalanes. Siempre jugó, como de costumbre, a 2, a 3 y a 4 bandas. Y en Madrid o no lo quisieron saber o prefirieron no verlo. Pero repito, ahí está el hecho. Después de lo de Miguel Ángel Blanco, Pacto de Estella, PNV protege a la ETA, Declaración de Barcelona, Pujol protege al PNV. Si se lo dijo Arzallus a Iturgaiz, en la misma manifestación le dijo Arzallus personalmente a Iturgaiz, dijo, Iturgaiz, ahora como ha pasado lo que ha pasado, estamos todos en la cresta de la ola, pero en cuanto baje la ola, cada cual volverá a su sitio. Claro. Se lo dijo, tuvo la desfachatez de decírselo. Sí, bueno, no se callaba al menos. Bueno, a ver, preguntas. Lo de a la pregunta de si los CDR pueden acabar como ETA o algo así, pues hombre, yo entiendo que, primero, este extremismo catalán ha idolatrado ETA toda la vida. Siempre. Incluso gente más moderada, nacionalista o independentista, yo creo que han tenido envidia incluso. Y también algún político lo ha dicho, algún político catalán, en cuanto a que admiraba que los vascos habían tenido el coraje de enfrentarse con las armas. ¿Tú has visto? Lo cito hoy porque a mí me sorprendió. Yo entonces tenía tratos con él, de cuando ya había estado en los aledaños del partido, con Portabella. Portabella hace una película sobre los últimos fusilamientos del franquismo y hace un canto a la ETA que acaba con el Eusko Gudariak sonando en las verdes montañas, amb tots els colors del verd, que decía el cursi de Raimon, y que a mí me dejó atónito, porque el PSUC adoraba a la ETA. Pujol prefería el terrorismo autóctono, porque era más de la terra, ¿no? Pero hay que decir que, por supuesto, no es que lo hayan idolatrado, es que la han utilizado, y ella lo sabía. Y han jugado siempre en el mismo equipo, ¿no? Y un buen referente, de luego, y todo lo que ha pasado allí. Yo creo que se ha seguido aquí con mucha atención y han tenido buenos maestros, ¿no? También lo que comentábamos antes, además, también pueden adivinar o pueden intuir que el final del terrorismo, como ha sido en Euskadi, un final sucio que dice Rogelio, ¿no? Es posible, es decir, que puedes ver, años después de ver tantos asesinatos, puedes encontrar en la calle con homenajes a terroristas, y hay gente que lo comprende y que gente que cree que, bueno, pues hay que pasar página. Ya se cansarán y tal. Sí. Entonces es un futuro no excesivamente terrible para ellos, ¿no? Yo creo que el nacionalismo radical siempre está poniendo en el límite las posibilidades de provocar al Estado, y bueno, pues yo creo que tienen buenos maestros en lo que ha pasado en Euskadi, ¿no? La conexión de ETA y CDR, pues bueno, ya lo has comentado tú, ¿no? Pues evidentemente son empresas que están en el mismo sector, siempre se pasan información. Y la propia adiestramiento a disparar y matar y a seguir, eso lo ha hecho ETA desde los años 80 y 70, es decir, siempre. O sea, eso ha sido una constante. Había una base terrorista, que es la histórica, que viene de la Esquerra Republicana, que sigue con el Frente Nacional,
que tiene al EPOCA, que son los que matan a Bultó y a Viola, que son los mismos que organizan Terra Llure, porque hay una línea de continuidad, y que ahora son los de ERT, que no es explosivo Río Tinto, sino de, no sé si se llama ejército, equipo, no sé qué, de resistencia. Sí. Hay que decir que esto demuestra que el origen es de izquierdas, porque los asesinos de la FAI se hacían llamar grupos específicos. Oh. O sea, muy específicos. Específicos. ¿Cuál era la función específica? Era asesinar. Raptar, violar, asesinar, tal. Y se hacían llamar grupos específicos. Las unidades especiales. Qué cinismo. Sobre la cuestión de la educación le preguntaban también a Iñaki, ¿no? Cómo revertir ese desconocimiento, ¿no? O ignorancia por parte de muchos jóvenes españoles de incluso la existencia de la banda terrorista ETA. Antes de contestar esa pregunta, yo creo que no hay que menospreciar que se les haya detenido tan pronto y sin hacer ninguna... No, se han salvado muchas vidas mañana. O sea, sí. Porque también ETA estuvo estuvo casi 10 años sin asesinar a nadie, por un pequeño sabotaje y tal. Dice que todo tiene una escalada que, bueno, gracias a la Guardia Civil en este momento... Si iba a ser por los Mossos, no sé lo que hubiera pasado. Pero por eso blindaron la operación. No sabemos, pero suponemos. Pero suponemos que, bueno, podría haber sido peor, ¿no? Pero que no hay que menospreciar porque son caminos que están identificados. Quiere decir que si ocurren ciertas cosas, las siguientes pueden ser peores, eso está clarísimo. Y en cuanto a la juventud, bueno, pues efectivamente la educación está controlada por el nacionalismo. El truco del nacionalismo es mezclar cultura y poder, y el poder dirige la cultura y la educación y la televisión y los periódicos, los pocos que haya, pues tienen un sesgo nacionalista prácticamente todos, o pro-vasquista en muchos casos. Y eso pues es complejo de rebatir. Ya podemos hacer películas a montones sobre opiniones diferentes a los que son las políticamente correctas en este momento, pero hay que hacerlas. La esperanza no es tanto que uno vaya a cambiar el mundo, sino que la única alternativa que tenemos es contar desde nuestro punto de vista, los que no estamos por lo oficial o decidimos ir a contracorriente, seguir contándolo. O sea, callados no podemos estar. Y yo creo que entre la juventud vasca hay de todo, naturalmente. Hay en la misma proporción que diría yo que ha habido años atrás, ¿no? O sea, gente muy radicalizada, otros que pasan de todo lo que tiene que ver en la política. Pero lo que sí hay, y lo noto en mis hijos que tienen entre 16 y 21 años, es una corriente de opinión en Instagram, por ejemplo, que es el gran periódico de los chavales, ¿no? Sí. Una corriente ideologizada absolutamente avechale y antisistema y veganista y tal. O sea, quiero decir que el peligro ya no es tanto los libros, no es tanto la televisión. Para los mayores nos da, bueno, yo no veo la de TV, en fin, da mucho reparo de esas cosas. Por eso te conservas. Por eso. Sí. Lo he visto durante fatal para la piel. Me he martirizado muchos años viéndola y sufriendo, pero ya me he quitado. Pero yo creo que esos canales para los chavales son más peligrosos. ¿Y de dónde vienen? Pues claro, pues al final hablamos de la mentira, de cómo la mentira va triunfando. Pues efectivamente la mentira está en todo, ¿no? Lo que se llaman las fakes cuando van por las redes sociales, pero en general la política no cuesta nada mentir, no tiene casi precio, al revés, no desgaste. Pero hombre, si tenemos un presidente que ha mentido en su tesis doctoral, es doctor con fraude, pasa le han nada. pillado los negros, Le han pillado a él mintiendo sobre el Plaxcan, o sea, lo ha confesado y no ha pasado nada. Es más, han pillado al presidente del Senado, al presidente y lo mismo, del igual. Senado, que cada día le encuentran otro libro copiado. Ya no sé los libros que llevan copiados. Así que ha escrito el tío 30 y tantos libros un premio de ensayo plagiando, que también lo había plagiado. Claro, todo. O sea, ¿cómo un están premio. los premios de ensayo? Sí, plagiado. Yo, me vas a permitir, ¿no nos queda también pendiente dar un tirón de orejas a la Iglesia? Es decir, la Iglesia en el País Vasco y en Navarra tuvo un papel activo. Muchos de ellos les faltaba coger el fusil y tirar. ¿No nos queda eso pendiente de plasmarlo en algo que sirva para difundir? Sí, claro. Esa es otra de las películas, ¿no? Sí. Hay varios libros, hay un par de libros de 2 últimos años o 3 analizando esa historia de
esa convivencia de los terroristas con la Iglesia y sí que efectivamente hay mucho por hablar en ese sentido, ¿no? En esta película, en 1980, entrevistamos a Setien. Tiene como 2 o 3 minutitos, ya falleció el difunto Setien. Sí, creo que está haciendo la vida imposible al diablo en el infierno. Vamos a recordar a todos los oyentes, Federico, que es hoy a las 7 de la tarde en el auditorio de la Fundación Mafre, que hay que llenar ese auditorio, que lo va a llenar seguro Arteta, y luego, bueno, pues habla y que acudan pronto porque se llenará. Es que además se bueno, llena siempre. No, yo me he quedado fuera. En una ocasión, me he quedado fuera, yo... siendo coorganizadora, me quedé fuera, o sea que hay que ir con tiempo. Sí. Me estáis metiendo miedo porque... Te vas a quedar fuera, te quedas fuera, que son implacables. Una vez que se llena, tú di, da igual, preséntate, como eso no se sabe. No, lleva unos cacharros de esos redondos. No, que traigo la película, porque si no te dejan entrar, ¿eh? Son implacables. 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 O sea, a mí cuando me dijo el organizador que 400, 500 plazas, más. Pensé eso de Woody Allen. Esto no lo llenamos ni con el reparto de la última cena, pero con los auténticos. Lo llenas y se quedará gente fuera. El poder de convocatoria de libertad digital de radio es muy grande. Funcionan fantásticamente. Y si pueden ir con sus hijos, mejor. Eso es, claro, y si no, también se podrá descargar, ¿no? Pues como se puede ver. Sí, más o menos, sí. Bueno, pues se puede comprar, lo que pasa es que... Bueno, pues hay que comprar. No, hay que comprar. Hay que comprar. Lo gratis lo paga alguien siempre. No hay nada gratis en la vida. Hay que comprar. ¿Dónde se decían nuestras mamás, lo gratis sale caro? Sí, señor. Sí. No, en internet se encuentra la película. Pues entras en internet, 1980, pero hay que comprarla, tenerla y difundirla. Sí, porque como decíamos en la clandestina, lee y difunde. Iba a decir que así podremos hacer más, pero por lo que se vende tampoco se puede hacer muchas películas. Bueno, algo se hará. Lo importante es que se difunda, efectivamente, que no se deje de ver. Bueno, y peor estaba Cataluña hace 2 años y salió 1 millón de personas a la calle con banderas españolas. ¿Quién lo iba a pensar? Bueno. Y hay en estos momentos en Cataluña algo parecido a lo que hubo hace 30 años en el País Vasco, una resistencia intelectual, cosa que no había existido nunca. O sea que los ciegos ven, los cojos andan. Bueno, os tengo que comentar. Hay catalanes críticos. Enseguida va a venir Juan Pablo Polvorinos con la última hora. La verdad es que están pasando muchas cosas. Es que, claro. Os comento que el ministro Grande Marlaska acaba de decir que, por favor, no hagamos caso a las especulaciones, es decir, no hagamos caso a las informaciones de tu diario. Seguramente Fernando, serán, como decía Cela, exageraciones, claro. Qué triste. O sea, de nuevo el ministro atacando a la Audiencia Nacional. Hay que pensar en lo que ha sido Marlaska y en lo que el fin de semana le metió caña a Marlaska a Carrizosa. Pues continúa. Que le parecía también exagerado lo que había hecho en el Parlamento. Pero va muy bien porque el día hemos pensado Marlaska se verá en el arroyo, lo habrá expulsado con deshonor Sánchez y no sabrá cómo ha sido. ¿Ves cómo la esperanza es lo último que se pierde? Desde luego. ¿Sabes por qué? Porque es que ya no sirve ni para palillo de dientes. Sí, pero... Y la política vales lo que vales. Es una historia bueno, triste. Iñaki, mucho ánimo, esta tarde mucho éxito. Y a repetir, sesión doble y lo que haga falta. Bueno, vamos a hacer esa pausa y que venga Juan Pablo Polvorinos. Creo que se ha caído del asno de la vanguardia Pablo Casado, ya lo preveíamos. Y ya conocemos datos sobre lo que será el futuro Madrid Central. Yo la avanza también tu diario. No sé, que es que has llegado al mundo, has regresado otra vez, Fernando, y es un éxito tras otro. Estás dando una exclusiva tras otra. Mañana creo que va el rey a ver qué hay de lo suyo. 30 aniversario. A ver que el mundo sabrá, ¿no? Bueno, a ver. 30 añitos, nada menos. El año que viene cumplimos 20 en Libertad Digital. Claro, si es que... Y 10 en el radio. 30 años ya lleváis del mundo. En el periódico, sí. Le comentábamos antes que los viejos del mundo veíamos llegar a los jovenzuelos allí. Pues aquí estamos. Los jovenzuelos nos vamos a convertir en abuelos. Aquí ahí es la mejor condición de las posibles. Nos conservamos mejor que los del País. Que en cuanto cambia el presidente los echan a todos. Luego, es fantástico. En tonelaje, sí. No. Y tú lees ahora la prosa mazorral de los opinadores del País. Yo es que me lo paso bomba.
Digo, bueno, lo ve ahora Pradera y se vuelve a morir. O sea, no puede ser que alguien escriba tan mal. Y uno y otro, mejor dicho, y otra. Es insufrible realmente. Es Greta en prosa, o sea, tremendo. Es la mañana, es radio.